Gracias, ministra. Antes de pasar a nuestra invitada Fanel Guevara, quisiera hacer algunos avisos de servicio público. Primero, que a todos se les está entregando este afiche. Esperemos que este afiche no se quede guardado en la casa, sino que sea pegado en algunos locales, instituciones, paredes, en la puerta de su casa puede ser, y que la foto la envíen al grupo del Frente de Defensa del Agua. Vamos a incorporar a los que no están incorporados en el grupo, por eso se ha pedido el número telefónico a la entrada, y porque queremos viralizar todos estos afiches, todas estas pegatinas que se dan en distintos lugares, tanto de Lima como Callao. El siguiente aviso es que no sé a quién se le ha caído este cablecito, se acerca a pedírmelo, un cablecito negro, después y bueno, anunciarles que aquí se está vendiendo, se está rematando en realidad el libro sobre Ariana que hizo cooperación. Ahí está Amaru vendiéndolo a 10 soles este librito, ¿no? Es un libro muy recomendable para conocer a fondo esta problemática. Bueno, Fanel, por favor. Está media escondida, Fanel. Bueno, Fanel Guevara de la red Agua Segura va a exponer sobre la crisis hídrica y la contaminación. Aplauso para ella, por favor. Un gusto poder estar acá y poder aportar con un granito de arena en este proceso tan importante, donde la ciudadanía expresa no solo su protesta, sino también su crítica y la exigencia a tener derecho a un agua limpia, a un agua sana, a un agua segura. Todos los peruanos tenemos derecho a tener agua potable, limpia, segura, oportuna, adecuada en todo el país. Pero justamente ayer estábamos en el encuentro de juntas administradoras de agua potable y saneamiento de las zonas rurales. Nos explicaba un funcionario del Ministerio de Vivienda que ellos han priorizado el acceso. Nos parece bien, pero no solo es el acceso que necesitamos también el servicio, todos. Pero solo han tomado en cuenta, por lo menos de la explicación y de las preguntas que le hicimos, todos los centros poblados urbanos. Y justamente las zonas rurales, donde son las que más requieren el agua, porque hay comunidades que tienen altos niveles de anemia, y ustedes saben que la anemia es producto de la falta de agua potable. El 50% de la causa de la anemia es la falta de agua potable y el otro 50% es la falta de hierro. Entonces, así que el Ministerio de Salud llegue con su hierro a esas poblaciones, el agua potable, si no se da, sigue perjudicando. Ustedes saben que una anemia perniciosa en un niño menor de 5 años que no se cura, ya no malogra para siempre. Entonces, el agua tiene esa importancia, no solo para la alimentación y la sobrevivencia, sino para garantizar una vida digna, una vida sana. Si hablamos que en las zonas rurales, especialmente de la sierra, no hay atención, imagínense en la Amazonía, ahí es peor, ¿no? Justamente nos informaban que hay una comunidad en la zona del río Tambo, en este momento ya tengo mala memoria, se darán cuenta. No recuerdo bien el nombre, pero 90% de la población tiene anemia, 90%. Entonces, el agua es un derecho y no podemos renunciar. Ustedes saben que dentro de la Declaración de Derechos Humanos los derechos son irrenunciables, son exigibles, y sabemos, tenemos claridad de que el derecho humano al agua es un derecho, está en la Constitución. Puede estar con subterfugios, pero es un derecho. El derecho a la vida es el primer derecho, ¿no? Nadie nos puede matar simplemente porque le dé la gana. Y el segundo derecho justamente para vivir, pues es el agua. O sea, sin agua no hay vida.
A ver, que levante la mano que vive sin agua. No existe. Entonces, el derecho a la vida está reflejado por el derecho al agua. Entonces, cuando hablamos de una protesta por garantizar la calidad del agua en Lima y que se impida asentamientos mineros ahí, es justamente por eso. Nos dicen que va a hacer la minería de manera muy bonita. No es cierto. Hace años que estamos exigiendo minería limpia, con calidad, como lo hacen en Canadá, y a pesar de que son canadienses, acá no practican esas mismas reglas. Y en el Perú no existe minería limpia, entonces no podemos confiar en que no nos van a contaminar. Por lo tanto, no queremos minería en la parte donde se capta el agua para Lima, donde está garantizándose la posibilidad de la sobrevivencia de casi la tercera parte del país. Pero yo quiero hablar de algunos conceptos que pienso que son importantes. Pasamos. Bueno, vengo de la Red Agua Segura. La Red Agua Segura es un conjunto de 22 ONGs, instituciones públicas y privadas, que trabajan en favor de sistemas de agua y saneamiento de zonas rurales. Nos preocupa la capacitación de las juntas administradoras de agua potable. Ahora estamos impulsando su asociatividad para una mejor gestión y hacemos incidencia política también sobre estos temas. Y AguaC, la Asociación para la Gestión del Agua en Cuencas, es la entidad donde yo trabajo en temas de agua, ¿no? Antes mencionaron a IPROA, el Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, donde yo fui presidenta, pero sigo siendo miembro, por lo tanto también tengo ese sombrero. Tengo 3 sombreros. Entonces entendamos un poco el agua, ¿no? Quiero un poquito explicar el ciclo del agua, porque a veces nos hacemos ilusiones y entendemos un poco mal. El agua, ¿cómo se produce? La única fábrica de agua que hay en el mundo es la lluvia. ¿Y cómo se produce la lluvia? Primero viene la evaporación del mar, del Atlántico, ¿no es cierto? Y viene la evaporación del mar Pacífico. Esa evaporación pasa por la Amazonía, ahí se almacena y luego se evapora y llega a las montañas, a la sierra. Y antes, cuando había frío en la montaña, se convertía en nevados y eran nuestros almacenes de agua, ¿no? Igualmente los vientos que vienen del Pacífico. Entonces, poco a poco esa agua de los nevados se escurría por los ríos. Y esa evaporación que se enfría en la cordillera es la que genera la lluvia. En la parte de lo que le llaman las cabeceras, ¿no?, de las cuencas, donde vienen justamente las lluvias más intensas, ¿no? Pero ahora, con el calentamiento global y el cambio climático, que Trump dice que no existe, se ha calentado justamente las montañas y ya no se congelan ese agua, ya los hielos se están derritiendo. Entonces, este proceso de calentamiento con el derretimiento de los glaciares está generando que las lluvias sean más intensas en tiempos más cortos y además generan pues los huaicos que estamos viendo. Y también existe, digamos en poco tiempo, que al terminar de derretirse estos almacenes de agua que teníamos, va a generar escasez. ¿Y qué se necesita para que haya la lluvia? Esta evaporación que se genera como conservación y preservación en la Amazonía. Y nosotros este año hemos tenido 62.000 hectáreas de incendio forestal en la Amazonía. Si la Amazonía se vuelve desierto, como pretenden los negociantes, no vamos a tener agua, no vamos a tener aire limpio, no vamos a poder sobrevivir. Entonces, la forestación, la agroforestería y el cuidado de la Amazonía tiene que ser nuestra tarea también, porque a todos nos corresponde cuidar el agua. Porque a veces decimos, bueno, no uses demasiada agua en tu ducha, dúchate 5 minutos, pero no vas a tener ni esos 5 minutos si la selva se le basta. Entonces tenemos que luchar porque los sitios de conservación y porque los sitios de la Amazonía no sigan deforestándose. Y lo peor no es que los amazónicos hayan incendiado la selva, que se les escapó, que dice hacen roces. No, han sido quemadas, ¿cómo se dice?, intencionadas. Han lodizado la selva para hacer cultivos.
Ya. Han localizado la selva para hacer cultivos. O sea, se han comprometido con China en venderle ganadería y en venderle cultivos masivos, y no tenemos nosotros territorio para eso. O sea, aparte de lo que tenemos en la costa, no hay terrenos para cultivos masivos. Entonces han pensado que la selva es lo mejor y la han localizado para luego incendiarla. Y lo digo con toda voz porque yo he visto, o sea, he sobrevolado, no porque tenga suerte de ser ministra, yo dicto clases en una universidad que se llama NOPOC, que es una sede de la Universidad Sede Sapientae, es una universidad de pueblos indígenas. Entonces se viaja en avioneta allá, ¿no? Se cruza parte de la selva y ahí hemos visto los incendios y los nombres marcados. O sea, sí, ese incendio ha sido intencional, no solo en Perú, también en Brasil. Entonces, esas cosas tenemos que conocerlas no solo para denunciarlas, sino para hacer que eso no vuelva a ocurrir. Si nos pasamos de voz en voz, si generamos que Radio Belva funcione, y en vez de estar viendo chistes y dichos o fotos en el internet, hagamos viral estas cosas, que la gente tome conciencia de que necesitamos garantizar que la selva no se devaste más si queremos seguir teniendo agua y si queremos seguir teniendo oxígeno. Entonces, la inseguridad hídrica o la crisis hídrica no viene solo porque las fuentes faltan, sino también por este proceso, el ciclo del agua, que puede ser cortado. Entonces, cuando hablamos de los recursos hídricos, todo está contabilizado. Ya se sabe cuántos litros hay de disponibilidad, cuánto hay de agua subterránea, cuánto hay de agua que se produce en los ríos, todo está contabilizado. Pero sabemos nosotros que ese agua no es tan abundante. Tenemos, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué se llama tierra si hay tanta agua en el mundo? Incluso hay un video que lo explica mejor, ¿no? El agua de los océanos no es consumible por los humanos, es salada, pero no solo eso, sino la cantidad de agua que hay no sería suficiente si nosotros seguimos usándola de la manera que se utiliza. El agua dulce es bastante poco, y desde Adán, para los que crean en Adán y Eva, o los que piensan en la evolución, desde hace miles de años el agua sigue siendo la misma cantidad. Y lo que sí ha crecido es la población, ha crecido el uso y ha crecido la competencia por su uso. Y cada vez es mucho mayor esa competencia. Y esa competencia es la que nos está generando esta escasez de agua, a pesar de que nuestro derecho es a disfrutarla. Y el Perú, si bien es cierto, tiene mucha disponibilidad de agua, porque tenía los nevados, tiene todavía, y tiene ríos, pero su distribución no es óptima. O sea, tenemos bastante agua en la Amazonía, pero con el cambio climático está bajando los caudales. Ustedes han escuchado que el Amazonas ya no tiene tanta agua como tenía, ¿no es cierto? Y que los ríos están escaseando. Bueno, ahora con la lluvia están aumentando fuertemente, pero está, digamos, es el sitio donde hay más abundante agua. En la sierra hay regular y en la costa no hay agua. Entonces la costa se alimenta del agua de la sierra, o sea, se traslada agua de la sierra hacia la costa, pero eso no puede ser eterno. Y la mayor parte de la población vive en la costa, que es una zona que tiene menos agua y su posibilidad va a ser limitada cada vez. Entonces es importante entender que la escasez hídrica se genera no solo por el cambio climático, sino por la forma en que estamos manejando. Por ejemplo, la agricultura debería tener mejor tecnología para el uso del agua. Nosotros también tendríamos que tener un uso ahorrativo del agua, y en cada sitio, cada uso debería ser más cuidadoso. O sea, no debería haber ni desperdicio, ni contaminación, ni mal uso, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, por ejemplo, en el caso del RIMA, el mayor uso se da en el uso agrícola. El 80% se usa para el agro, para abastecimiento doméstico industrial, el 18%, y tenemos ahí un 2% para la minería. Pero resulta lo siguiente, ese 2% no varía como estadística, pero no hay estudios actualizados. Cooperación empezó a hacerlo y el porcentaje varía. Este 2% viene del estudio de la ONER. ¿Qué era la ONER? Era la Oficina Nacional de Estudios de Planificación, era una oficina que la eliminó Fujimori,
Y ahí se llegó a hacer esa estadística de 2%. Y se agarran de eso y dicen, eso es lo que gastamos. Y en realidad esa no es una estadística real. No hay todavía un estudio detallado de cuánta agua se está usando para minería. Porque antes había mucho menos minas que ahora, y antes la minería era por socavón, si se acuerdan. O sea, si van ustedes por el centro del Perú, van a encontrar hasta Cerro de Pasco cómo se explotaba las minas por socavón. Ahora es el tajo abierto. ¿Y el tajo abierto qué significa? Significa que se lava todo un cerro y se traslada todo lavadito al frente. No estoy diciendo en términos súper comunes, ¿no? Pero es eso lo que se hace. ¿Se imaginan la cantidad de agua que se necesita para lavar todo un cerro y trasladarlo al frente? ¿No? Porque se supone que ese cerro tiene bastante oro, entonces al lavarlo se precipita el oro y la tierra ya se queda, ¿no? Y la trasladan al otro lado, y es un cerro seco que se llama patio. Entonces se construyen cerros postizos. En ese cerro no da nada, pero le ponen mallas, entonces mallas postizas para poner ahí pastito y decir, no, está la montaña igualita. Pero es ese uso del agua que se hace. Y el agua se está usando no solo para este tipo de sistemas, también se usa como fracking. O sea, en el Perú todavía felizmente no se usa ese método, pero existe un método de abrir, por ejemplo, vetas en el suelo para petróleo o para escarbar minerales con la fuerza del agua, que es más fuerte que cualquier fierro, y esas cantidades de agua. Entonces, por eso que hay mucha competencia en el uso del agua y tenemos que ser vigilantes para que esas cosas no se establezcan en nuestro país, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué es la seguridad hídrica? Que es algo que tenemos que exigir. Nosotros estamos también firmando acuerdos internacionales donde dicen que nos van a garantizar la seguridad hídrica. Incluso hay países donde han hecho programas de seguridad hídrica y la Autoridad Nacional del Agua ha dicho que está buscando y que nos va a dar la seguridad hídrica. Entonces, tenemos que saber qué significa eso. Significa que hay una capacidad para proteger el acceso sostenible al agua, o sea, que todos tengamos para largo plazo agua, tanto de nuestros medios de vida para el bienestar y el desarrollo económico, ¿no? No solo significa tener suficiente agua, también implica garantizar que sea disponiblemente adecuada, que sea confiable, ¿no? En calidad, ¿no es cierto? Y en oportunidad. Y que permita que las poblaciones y su desarrollo de sus actividades sociales y económicas sea sostenible, ¿no? Y también, por supuesto, el ambiente, haciendo que los riesgos no se dé pues, con la fuerza que se dan, como las inundaciones, las sequías, la contaminación y de paso abordar los conflictos sobre territorialidad del agua. ¿Qué es la territorialidad del agua? Por ejemplo, esta mañana contaba otro de una de las CAS, decía, ¿no? Nosotros teníamos ahí nuestra fuente de agua y de ahí alcanzábamos para usar nuestro sistema de agua para consumo humano. Pero vino el CERNAP que declaró zona de reserva y justo nuestra fuente de agua quedó en medio de su reserva. Y ahora no tenemos acceso a nuestra fuente, por lo tanto no tenemos agua. Ese es un conflicto territorial del agua. Igual ha pasado en Yanacocha. Yanacocha compró terrenos, fuentes de agua, se apropió de fuentes de agua que eran de las comunidades, y comunidades se quedaron sin fuentes de agua. Esos conflictos territoriales tienen que priorizar el uso humano del agua. A veces no se reconoce ese derecho y nosotros tenemos que saber que la primera prioridad es la vida humana y la primera prioridad del uso del agua es precisamente la vida humana. ¿Qué cosa nos permite la seguridad hídrica? Nos permite una seguridad humana, o sea, una paz social. Lógicamente, no tenemos que pelear si todos tenemos agua, ¿no es cierto? 24/7. La seguridad física, la seguridad económica, sin agua no se puede tener. La seguridad alimentaria, sin agua no puede haber. La seguridad en la salud, el agua es un efecto indispensable. Y la seguridad energética. El día que no tengamos agua, tampoco vamos a tener energía. Nosotros tenemos casi el 80% o más de nuestra energía que se basa en hidroenergía, o sea, es hidroeléctricas. El día que se paralicen las hidroeléctricas no vamos a tener energía. Entonces hay que ir preveniendo también a saber usar la leña para cocinar
manos del día que nos va. Y nuestra velita del día que no tengamos luz. Padre, por favor. Entonces, según Nicole Vernet, la seguridad hídrica nos permite todo esto que hemos dicho, pero requiere la integración transsectorial. Y es eso algo que falta en nuestro país. No coordinan los ministerios, porque señalan que es importante, por ejemplo, que se permita que todos los decisores en la educación, las finanzas, la salud, las relaciones exteriores, la economía, permitan coordinación para garantizar, ¿no?, que todas las actividades se puedan dar, que haya agua para la población, que haya agua para la alimentación, agua para la energía, agua para la naturaleza, agua para los otros usos, ¿no?, para asegurar justamente las necesidades de todos. Para eso se plantea el uso de dos, digamos, conceptos teóricos. El KIR, que ya está siendo bastante cuestionado, que es la gestión integral de recursos hídricos, y lo que se llama la gestión social del agua y el ambiente en cuencas. El KIR plantea la gestión de arriba para abajo, y GESAC plantea la gestión de abajo para arriba. Y es mejor de abajo para arriba porque es a partir de la gente, de sus necesidades, de sus intereses, de sus aspiraciones, que se puede plantear las soluciones y las alternativas, y no al revés, ¿no? Desde el escritorio del ministro o del jefe de la ANA se decide dónde puede priorizarse, dónde se necesita más, ¿no? Como por ejemplo se dan sus plazos para poder darle agua a la gente, se dan sus plazos para ver cuándo le tocará a se dan sus plazos para darle permiso de uso de agua, mientras tanto la gente tiene que morirse. O sea, que la burocracia es la que decide la vida de la gente. O sea, por eso es que es importante la planificación de abajo para arriba. ¿Y qué signos hay de la inseguridad hídrica en Lima, no? O de la crisis, ¿no? Primero, que los tres ríos que abastecen a Lima, los tres ríos principales, que son Chillón, Lima y Lurín, pero no solo son esos tres ríos, está el Mantaro, que está siendo trasvasado, está también el río Chilca, que ya también está tomando sus aguas, porque Lima crece tanto que requiere cada vez más agua. Y la cuenca del río Rímac, que es la que nos preocupa, es la que presenta, y los otros ríos también, los otros ríos también presentan contaminación. El río Mantaro está totalmente contaminado, ¿no? Y tenemos la contaminación siendo fuente principal de abastecimiento de agua para la población de Lima. Desde su naciente hasta su desembocadura, tiene cientos de descargas de aguas residuales, industriales y mineras. O sea, la contaminación no solo viene por la minería, también viene por otras actividades. Y es importante que lo reconozcamos. La minería aumenta la gravedad de la contaminación, pero no es la única fuente, ¿no? Es importante entenderlo, por favor, Marta. En la cuenca alta, ¿qué daños ambientales se presentan? Hay deforestación, entonces es importante que nosotros veamos a la parte alta, que también hagamos trabajos de forestación, conversemos con las comunidades para que haya siembra de árboles que nos permitan dos cosas: un mejoramiento del clima, que este calor insoportable sea menor y que haya agua. Cuando hay plantas y bosques, fluye el agua. Cuando no hay eso, se desertifica y el agua corre después de la lluvia, no se detiene. El sobrepastoreo, cuando hay la ganadería, la erosión del suelo, la contaminación del agua y el suelo, ¿no? En la parte media hay temas de vegetación, los rastrojos, las prácticas agrícolas inapropiadas, el uso excesivo de pesticidas, ¿no?, tanto en las plantaciones como en la fumigación, la contaminación del agua y también la erosión del suelo. Y en la parte baja hay una expansión urbana muy grande. O sea, antes, nuestros antepasados no vivían pues de la manera que vivimos nosotros, todos puntitos a más no poder, ¿no? La acumulación de basura trae pues también el exceso de población, el uso excesivo de pesticidas, la quema de vegetación y la contaminación de las aguas superficiales y también de las aguas subterráneas. Antes, cuando uno tomaba un agua de manantial, decía qué purita, ¿no? Qué rica. Ahora ya nadie te garantiza que sea tan rica ni tan pura, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, ahí tenemos las fuentes de contaminación del río Rímac. En el siguiente cuadro creo que lo muestra mejor, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los porcentajes que hay en cada parte de la cuenca de contaminantes.
aguas residuales es el más alto contaminante en la cuenca del Rímac. Luego están, digamos, los de aguas residuales, luego las tuberías, que también son tuberías que botan desagües de las aguas industriales, ¿no? Y botaderos de residuos sólidos. Y luego los residuos mineros, que principalmente están en la parte alta de la cuenca. Pero Tamboraca está casi en la parte media, ¿no? Pero no se toma en cuenta, porque estas son estadísticas oficiales. O sea, oficialmente reconocen que hay contaminación, pero reducen los porcentajes como para que disimule la situación. Baja, por favor. Bueno, ahí tenemos una contaminación muy alta, es por los desagües, o sea, los coliformes, que no solo malogran el agua, sino también los cultivos, porque con el agua del río Rímac es que se cultivan muchos productos alimenticios, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes contaminantes? Bueno, la industria minera, que hay también informales en el río Rímac, ¿no? Que son responsables de la degradación de la calidad de las aguas, generan aguas ácidas y relaves, ¿no? Y sin tratamientos previos. Luego las aguas hervidas, o sea, todo lo que es desagüe, ¿cierto? Porque la mayoría de las municipalidades no tienen planta de tratamiento. Entonces, es otra exigencia que tenemos que hacer a muchos municipios. Todas las aguas tienen que ser tratadas. Luego tenemos que son botaderos de residuos sólidos que producen pues, contaminación industrial. En la quebrada de Huaycoloro, que ya es bastante famosa, hay más de 10 empresas altamente contaminantes, ¿no? Tanto con industrias como con residuos mineros, las lavanderías, las empresas textiles, que justamente le dan esas coloraciones al río. En la quebrada, por ejemplo, uno de los últimos aportes está próximo a la Tarjea, ¿no? Y por eso hace que el tratamiento de agua para Lima sea súper carísimo, ¿no? Porque no hay pues, un tratamiento de las aguas previas. Por ejemplo, la ANA hizo un monitoreo en 2012 que la contaminación supera los niveles internacionales de calidad ambiental. Pero lo peor de la Autoridad Nacional del Agua, con la que yo discuto eternamente, es que solo monitorea la contaminación, pero no señala cuál es el mecanismo de tratamiento, no vigila que se trate. Hasta ahora en el Perú no se ha hecho tratamiento de aguas minerales en general. Por ejemplo, en Chile, en todos los ríos hay plantas de tratamiento de arsénico y cianuro. En todos los ríos de Chile. En el Perú, ningún río tiene tratamiento y tenemos casi todos los ríos del Perú contaminados. Tenemos que exigir eso. Por supuesto, también. Y, bueno, ahí también se detectaron que hay metales pesados, altamente tóxicos y alto nivel de coliformes, ¿no? Bueno, como ven, Serapar gasta millones para esta purificación del agua, pero es importante que previamente no se contamine tanto, tampoco contaminemos nosotros los desagües. Tenemos la mala costumbre de echar mucho detergente, mucho arroz y mucha grasa a los desagües. Un día se van a taponar y vamos a ver qué pasa. Entonces, yo cuando fui a la planta de tratamiento de aguas residuales de Lima, vi que el arroz, había cualquier cantidad de arroz. No puede ser pues, que echemos alimentos al desagüe. De verdad, nunca vi tanta cantidad de arroz que pasamos. Entonces, ¿qué se requiere para garantizar la seguridad hídrica? Primero, tener una visión integral de cuenca, o sea, ver desde arriba cómo gestionar el agua y todos los bienes naturales de manera conversada con todos, ¿no? Para que podamos tener derecho a vivir. Estamos hablando de una situación crítica climática que nos va a afectar a todos y uno de los puntos afectados va a ser el agua. Eso no es problema de Serapal, no es problema de los operadores, es problema de todos nosotros. Entonces tenemos que tener una visión de cuenca, cómo vamos a cuidar nuestras fuentes de agua para garantizar que no nos falte. Entonces por eso se habla de la gestión social e integral, ¿no? Del agua de la cuenca. Cuando hablamos social estamos hablando de todos nosotros que tengamos opinión autorizada e informada, ¿no? Y
que además nos permita tener información científica. O sea, en vez de estar escuchando, qué sé yo, y horóscopos, no sé qué cosas ven en el internet, estudiar los documentos científicos que nos explican qué podemos hacer y cómo podemos hacer, saber, ¿no? Y que existan organismos en cada espacio. Nosotros planteamos, por ejemplo, que cada microcuenca tenga un organismo que coordine con todos los sectores para garantizar precisamente esa seguridad hídrica y otros aspectos. O sea, por favor, ¿qué hacer como sociedad civil? ¿Qué haríamos nosotros? ¿No? Primero, ciudadanía activa. O sea, nosotros tenemos que ser ciudadanos informados con acciones concretas, con alternativas y movilización. Se ha hecho un juicio, justamente mi socio ha sido testigo incluso, ¿no? Andrés Alecante, ¿no? Y Cooperación, que es una entidad amiga que han estado desarrollando este juicio, y varias otras entidades. Hacer un juicio, hacer una propuesta de ley, discutir esta ley, modificarla, esas son parte de las propuestas. Pero esa propuesta no nos van a hacer caso si no nos movilizamos, si no hacemos con fuerza las protestas, si no demostramos que hay mucha gente que está protestando por eso. Entonces hay que inundar las redes sociales de eso, ya que la nueva modalidad es esa, ¿no es cierto? También. Y difundir la actual situación y las alternativas, elevar la conciencia ciudadana y contar con población informada, crítica y organizada. Presión social para proteger las fuentes de agua y sus ámbitos territoriales, ¿no? Que son dañinas, que hay contaminantes o abusivas de las diversas partes de la cuenca. Exigir plantas de tratamiento de agua potable y de plantas residuales, de aguas residuales de todos los distritos, ¿no? Y gestión de relaves, tratamiento y reducción de contaminantes de ríos y fuentes de agua. Y exigir minería limpia, que tiene que tener ciertas calidades. No vamos a poder impedir, por ejemplo, que en diversas partes del país la minería se dé, pero tiene que ser limpia, como se da en los países, digamos, un poco más avanzados. Y que haga pues un manejo limpio de sus procesos. ¿Sigue, por favor? ¿Sigue? Entonces, ¿qué cosa necesitamos para garantizar esto? Primero, conocimiento. Tenemos que conocer, tenemos que capacitarnos, tenemos que informarnos. Segundo, organizarnos por barrio, por calle, por sitio, por casa, para todo en realidad. Articular nuestros esfuerzos de esta organización con otras, más grandes, más chicas, iguales. Y finalmente generar sinergias, ponernos de acuerdo en fechas que sean hitos que nos permitan garantizar que las cosas que estamos logrando o consiguiendo se den en mayores niveles. Sigue, por favor. Y bueno, hasta ahí. Y sigamos los mandamientos de nuestra cultura, que es Ayinta Ruay, regresa un poquito, Ayinta Ruay, ¿no? Ayinta Rexi, Ayinta Yachay, Ayinta Munay, Ayinta Cupay. ¿Qué significa? Siempre haz bien las cosas, siempre conoce bien, aprende bien, quiere bien, encuéntrate bien con los demás. No seas un amigo mentiroso, traidor, ¿no es cierto? Para tener la causa, el bienestar, la buena vida, ¿no? Con la Yacumama, que es la madre agua, y la Pachamama, que es la madre tierra. Muchísimas gracias. Ahora un paseo por ahí, por allá, por allá. Gracias,